Ya sabes, a veces la vida transcurre de una manera tan normal que ni siquiera imaginamos que podría pasar algo realmente malo. Todo parece normal, rutinario, hasta que un pequeño acontecimiento lo pone todo patas arriba. Eso es exactamente lo que le pasó a Joao, un estudiante de posgrado, un tipo tranquilo, acostumbrado a la vida ajetreada entre la universidad y su pequeño y desordenado apartamento. Vivía en una gran ciudad, llena de movimiento y gente apresurada, por lo que ya nada le sorprendía. Era una tarde normal. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de color naranja y rosa, cuando Joao salía de la biblioteca de la universidad. Estaba cansado después de un día completo de estudio, ansioso por llegar a casa y descansar. Colocó su mochila en su espalda, revisando sus bolsillos para asegurarse de no haber olvidado nada. En su mochila, además de los libros, llevaba su computadora portátil, algunos documentos importantes y su libreta, que siempre llevaba consigo. Al doblar la esquina para tomar el autobús, sintió un fuerte empujón que casi lo derriba al suelo. «¡Oye!», gritó, pero el ladrón ya le había arrancado la mochila y desapareció entre la multitud. Todo sucedió tan rápido que Joao apenas podía ver el rostro de la persona. Era solo una sombra que huía y desaparecía entre las demás personas. En ese momento, parecía un incidente aburrido. ¿A quién no le han robado nunca algo en una gran ciudad? Era simplemente otra historia de mala suerte que contar. La molestia comenzó a crecer en Joao al regresar a casa sin su mochila, pensando en el inconveniente que sería perder sus documentos y su computadora portátil. Pero cuando llegó a casa, se dio cuenta de que el día estaba lejos de terminar. En la puerta del apartamento había una nota pegada con cinta adhesiva. Una nota sencilla, con letra descuidada, pero con un mensaje que lo dejó paralizado. «Sé quién eres, y sé dónde vives». Joao sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor, buscando a alguien, pero el pasillo estaba vacío. Temblando, arrancó la nota de la puerta y entró en el apartamento. Cerró la puerta rápidamente, bloqueándola con todos los seguros. Se sentó en el sofá, todavía con la nota en la mano, tratando de entender qué estaba pasando. Pasaron las horas, pero Joao no podía concentrarse en nada. Llamó a la policía para denunciar el robo, pero dijeron que no podían hacer mucho. En cuanto a la nota, sugirieron que tal vez se trataba simplemente de una broma de mal gusto. Pero Joao sabía que no era ninguna broma. Algo andaba mal. Algo estaba muy mal. Al día siguiente se fue a trabajar, intentando actuar como si nada hubiera pasado, pero no podía dejar de pensar en la nota. Cuando regresó a casa esa noche, el escenario era aún peor. La puerta del apartamento estaba abierta. Estaba seguro de que la cerró con llave cuando se fue, pero ahora estaba abierta, solo un poco, como si alguien hubiera entrado por la fuerza. Con el corazón acelerado, Joao empujó la puerta y entró lentamente. El apartamento era un desastre. Alguien lo había manipulado todo, pero de forma inquietante. No fue una simple invasión. Las cosas estaban fuera de lugar de una manera muy extraña, casi calculada. Sus libros estaban apilados boca abajo, su ropa tirada en el suelo en patrones extraños, como si alguien los hubiera movido, pero al mismo tiempo tuviera una intención detrás de cada movimiento. Lo peor estaba en su escritorio. Allí, encima del teclado de la computadora, había otra nota. «No te escondas. Lo veo todo». Ahora ya no había dudas. Se trataba de mucho más que un simple robo. Joao sintió que el pánico crecía en su interior. No sabía qué hacer. El ladrón sabía dónde vivía. Había irrumpido en su apartamento y parecía estar jugando con él. Durante los días siguientes, las cosas no hicieron más que empeorar. Joao empezó a recibir más notas, siempre breves, pero cada vez más siniestras. Los mensajes aparecieron en lugares inesperados, dentro del microondas, en el espejo del baño, incluso dentro de su billetera. «Estoy más cerca de lo que piensas. No escaparás de mí». Juan apenas podía dormir. Pasaba las noches despierto, escuchando cada sonido del apartamento, cada crujido de las paredes, imaginando que el ladrón podría estar allí, escondido en algún lugar, observándolo. Revisó las cámaras de seguridad del edificio, pero no había nada extraño, nadie sospechoso. Era como si el ladrón fuera un fantasma, siempre presente pero nunca visto.
La situación llegó a un punto crítico cuando, en una noche lluviosa, Joao escuchó un ruido proveniente de la cocina. Fue un ruido bajo, como si algo cayera, pero suficiente para acelerar el corazón. Se levantó lentamente, tomó un cuchillo del cajón de la sala y se dirigió hacia la cocina. Cuando llegó allí, todo estaba oscuro. Las luces parpadeaban y la cocina estaba vacía excepto por un nuevo mensaje, garabateado en la pared con lo que parecía sangre. La próxima vez seré yo. Eso fue suficiente para Ion. Ya no sabía qué estaba pasando, quién era el ladrón ni por qué lo perseguían. Pero sabía que necesitaba salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche hizo las maletas y salió corriendo del apartamento, sin mirar atrás. Pero mientras corría por las calles oscuras y lluviosas, una sensación inquietante lo acompañaba, como si, de alguna manera, el ladrón lo estuviera siguiendo. Y, en el fondo, Joao sabía que, por mucho que intentara escapar, ese macabro juego aún no había terminado. El terror de Ion no era por lo que sabía, sino por lo que no sabía, lo que vendría después. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Era una noche fría y silenciosa, de esas en las que el viento parecía susurrar secretos a través de las rendijas de las ventanas. Larisa, una estudiante universitaria de 22 años, finalmente se estaba recuperando de una ruptura complicada. Vivía sola en un pequeño apartamento cerca de la universidad. Tras la ruptura, empezó a sentir una sensación extraña, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de una tensión invisible. Era casi como si algo estuviera observando, esperando. Todo empezó muy sutilmente. Ruidos extraños fuera del apartamento. A veces sonidos que sonaban como pasos resonaban en el pasillo, pero cuando miró por la mirilla de la puerta, no había nadie. «Es solo mi mente», pensó, tratando de convencerse de que simplemente estaba nerviosa por la ruptura. Pero algo dentro de ella, en el fondo de su mente, sabía que no era solo eso. Pasaron las semanas y Larisa empezó a distraerse con sus estudios. Tenía una presentación importante en la universidad, un proyecto grupal que había estado planeando durante semanas. La mañana de la presentación todo parecía normal. Ella y su grupo estaban ansiosos pero listos. El proyecto se guardó en el pendrive, las diapositivas quedaron perfectas. Entraron al salón de clases, enchufaron la unidad flash y se prepararon para comenzar. Fue entonces cuando todo se vino abajo. Cuando la profesora dio la señal de iniciar la presentación, sucedió algo inesperado. En lugar de diapositivas del proyecto, comenzó a reproducirse un vídeo extraño. Al principio, el vídeo era solo una pantalla negra, pero luego aparecieron una serie de imágenes inquietantes. Fotos de lugares oscuros, rostros distorsionados y música inquietante de fondo. Las imágenes fueron rápidas, casi imperceptibles, pero dejaron una sensación de malestar en quienes las miraban. El corazón de Larisa se aceleró. Eso no estaba en nuestra unidad flash. Susurró a sus amigas, pero nadie podía explicar lo que estaba pasando. La habitación estaba completamente en silencio. La profesora, confundida, intentó detener el vídeo, pero parecía que el ordenador no respondía a ninguna orden. Cuando el vídeo finalmente terminó, todos en la sala quedaron atónitos, sin saber qué decir. Larisa sintió que una sensación de profundo miedo se apoderaba de su cuerpo, como si algo la hubiera marcado. Esa extraña presentación parecía una advertencia. Después de ese día, las cosas empezaron a ponerse aún más extrañas. Larisa empezó a notar que los objetos de su apartamento no estaban donde los había dejado. Las luces parpadeaban por la noche, incluso cuando no había tormentas. Peor aún, empezó a recibir mensajes anónimos en su móvil. Al principio, eran solo frases sueltas, cosas como «no estás solo» o «él te está mirando». Intentó ignorarlo, pensando que podría ser una broma o un chiste de mal gusto. Pero los mensajes se volvieron más aterradores. Una noche, Larisa se despertó en mitad de la noche con la sensación de que no estaba sola en su habitación. Escuchó un leve susurro, como si alguien estuviera a su lado, pero no había nadie. Su corazón latía tan rápido que podía oír su propia sangre latiendo en sus oídos. Levantó su teléfono celular en un intento de calmarse y había otro mensaje: «No puedes escapar».
A partir de ese momento empezó a tener constantes pesadillas. Soñó con un hombre con el rostro oculto, siempre en la sombra, observándola. Nunca habló, pero su silencio era más aterrador que cualquier palabra. Cada vez que despertaba tenía la sensación de que alguien acababa de salir de la habitación. En la universidad, la situación se volvió insostenible. Larisa empezó a notar que la gente la miraba de forma extraña y susurraban entre ellos, como si supieran algo que ella ignoraba. Sus amigos intentaron consolarla, diciéndole que todo era solo una coincidencia, pero ella sabía que había algo más. Algo oscuro la había perseguido desde aquella presentación. Decidió investigar por su cuenta. Buscó archivos antiguos en el pendrive, revisó carpetas y mensajes. Y fue entonces cuando descubrió algo terrible. Entre los archivos de su computadora había un vídeo antiguo, grabado hace años, cuando aún estaba en la relación que acababa de terminar. Era un vídeo de una pelea con su exnovio. En medio de la discusión, él murmuró algo que, en ese momento, ella no entendió del todo, pero que ahora tenía perfecto sentido. Él dijo: «Nunca te librarás de mí. Donde quiera que vayas, allí estaré». Larisa se quedó helada. A partir de ese momento supo que su exnovio había hecho algo mucho más serio que simplemente terminar la relación. Era como si le hubiera echado una maldición. Todo lo que estaba pasando, los ruidos, los vídeos, los mensajes, no era coincidencia. Había despertado algo que ella no podía explicar. Y ahora, estaba atormentando su vida. Desesperada, Larisa buscó ayuda. Fue a ver a una señora que se decía que era una sanadora en la ciudad. Porque la tercera historia, la mujer miró a Larisa con ojos pesados. Solo no olvides como si ya supiera por lo que estaba pasando para no perderte. Sin que Larisa dijera una palabra, la mujer susurró: «Él ha atado tu alma a la suya. Tienes que romper ese vínculo o él te llevará». A partir de entonces, Larisa emprendió un oscuro viaje para intentar liberarse. Con cada paso, su miedo aumentaba y sabía que la estaban observando. Pero ella no podía darse por vencida. Cada noche era una batalla y cada sueño una advertencia. Lo que Larisa no sabía, sin embargo, es que a veces algunas conexiones no se pueden deshacer. Y estaba a punto de descubrir que escapar de una maldición podía ser tan imposible como escapar de su propia sombra. Imagínense, la noche comenzó como cualquier otra, y Pedro y sus amigos estaban ansiosos por ir a la tan comentada fiesta fuera del campus. Todos comentaron que sería lo mejor del semestre: beber, música, bailar y tal vez incluso nuevas amistades. A Pedro, Ana, Carlos y Luisa les pareció la oportunidad perfecta para relajarse después de una intensa semana de estudio. El grupo de amigos se había conocido en sus primeros días en la universidad y desde entonces habían hecho todo juntos. Mientras caminaban por el camino de tierra que conducía a la casa de fiestas, el cielo estaba despejado y el aire fresco de la noche llenaba sus pulmones. La luna, llena y brillante, iluminaba el camino, y el sonido de los grillos y las hojas susurrando con el viento creaban una atmósfera de paz. Luisa, siempre llena de energía, bailaba mientras caminaba y Carlos hacía bromas para animar el grupo. «Hombre, va a ser increíble», dijo Carlos. «Todos en el campus estarán allí. Solo espero que no esté demasiado lleno». Pedro, sin embargo, ya empezaba a sentir algo extraño, una sensación que no podía explicar. No estaba nada claro, solo una ligera molestia, como si algo estuviera fuera de lugar. Pero él negó con la cabeza y decidió ignorarlo. Pensó que era solo la ansiedad de estar en una gran fiesta. Cuando llegaron a la entrada de la casa, el lugar estaba lleno. Luces de colores destellaban al ritmo de la música a todo volumen que se escapaba de las paredes. Había gente por todas partes, algunos bailando cerca de los parlantes gigantes, otros charlando en pequeños grupos en el patio delantero. Parecía una típica fiesta universitaria. Pedro y sus amigos entraron, saludaron a conocidos y tomaron bebidas de las mesas repartidas por la sala. Pronto se vieron inmersos en el ambiente de fiesta, riendo, bebiendo y hablando. Pero, a medida que avanzaba la noche, Pedro empezó a notar algo extraño. Pequeños detalles que al principio parecían insignificantes, pero que ahora no dejaban de llamar su atención.
Estaba hablando con un compañero de clase cuando notó una marca en el cuello del niño. Era una mancha verde, como un hematoma, pequeña pero claramente visible en un costado del cuello. Pedro miró más de cerca, intrigado, pero no dijo nada. Quizás fue solo un hematoma, algo normal. Pero luego, mientras miraba a su alrededor, empezó a notar que más personas en la fiesta tenían marcas similares. Eran idénticos, en el mismo lugar del cuello. Frunció el ceño, tratando de entender lo que eso significaba. «Oye, ¿alguna vez has notado estas marcas en el cuello de las personas?», preguntó Pedro interrumpiendo la conversación entre Ana y Carlos. «¿Qué marcas?», preguntó Ana mirando a su alrededor. Pedro señaló discretamente a un grupo de personas cercanas a ellos. Todos tenían la misma marca verde en el cuello. «Vaya, qué extraño», dijo Carlos, acercándose. «Debe ser algo del partido, como una broma o algo así. No debe ser nada». Ana, sin embargo, permaneció en silencio por unos momentos, observando a las personas que la rodeaban. «No lo sé, Pedro. Esto es un poco raro. ¿Cómo iban a tener todos la misma marca? No es normal, ¿verdad?». Pedro asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Algo allí no estaba bien y podía sentirlo. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, pasó un grupo de personas riéndose a carcajadas, y por un momento, Pedro se sintió un poco mareado. Era como si el aire a su alrededor se volviera más pesado, más denso, casi asfixiante. Trató de deshacerse de este sentimiento, pero persistió, como si algo andaba mal en el medio ambiente. «Amigo, creo que la música está demasiado alta. ¿Damos un paseo afuera?», sugirió Pedro, tratando de ocultar su malestar. Carlos, Ana y Luisa estuvieron de acuerdo y salieron al jardín, donde el ruido era más bajo y el aire más fresco. Afuera, sin embargo, el ambiente parecía aún más extraño. Las personas que allí hablaban también tenían marcas verdes, y Pedro notó que algunas lucían más pálidas de lo habitual. Sus ojos estaban vacíos, como si estuvieran distantes, desconectados de la realidad. «Pedro, mira hacia allá», dijo de repente Luisa, señalando una figura que estaba al otro lado del jardín, casi escondida entre las sombras de los árboles. Era un hombre alto, que vestía un abrigo oscuro y estaba completamente quieto, observando al grupo desde lejos. Sus ojos eran fríos, fijos en Pedro y sus amigos. Pero lo más aterrador era que también tenía una marca verde brillante en el cuello, aún más visible bajo la tenue luz de la luna. «Vámonos de aquí», dijo Pedro, en voz baja, tratando de no llamar la atención. Comenzaron a caminar lentamente hacia el portón de la casa, pero la sensación de ser observados no desapareció. De hecho, solo ha aumentado. A cada paso, Pedro sentía como si algo estuviera más cerca, más opresivo. Miró hacia atrás y vio que el hombre del abrigo oscuro ya no estaba donde lo habían visto. «Date prisa, Pedro», susurró Ana, visiblemente nerviosa. Se dirigieron al camino de tierra que conducía de regreso al campus. El grupo todavía estaba a unos cientos de metros detrás de ellos, pero el sonido de la música y la conversación pareció disiparse en el aire. Todo quedó inquietantemente silencioso, excepto los pasos apresurados de los amigos y el ocasional susurro de los árboles circundantes. «Chicos, eso no era normal», comenzó Luisa, mirando nerviosamente a su alrededor. «Sentí que esa persona nos estaba siguiendo». Pedro no respondió, pero él también tenía el mismo sentimiento. Miró los árboles que bordeaban el camino y, por un breve momento, vio algo moverse entre las sombras. Su corazón se aceleró. Esa figura con un abrigo oscuro parecía estar siguiéndolos, pero se escondía entre las sombras de los árboles. «¡Correr!», gritó de repente Pedro, sin poder controlar su pánico. Y, como si esa palabra hubiera activado un instinto de supervivencia en el grupo, todos echaron a correr calle abajo. El sonido de pasos rápidos y desordenados resonó en la noche y el viento helado golpeó sus rostros. El miedo se apoderó de cada uno de ellos. Luisa tropezó y estuvo a punto de caer, pero Carlos la atrapó y tiró de ella para que siguiera corriendo. Pedro sintió su corazón latir fuertemente en sus oídos, y lo único que tenía en mente era llegar al campus, donde tal vez estarían a salvo. Pero cuando finalmente llegaron a las puertas del campus, la escena que les esperaba era aún más aterradora de lo que habían imaginado.
Las personas que estaban en el campus, colegas, amigos e incluso algunos profesores, estaban allí de pie, mirándolos directamente. Y todos, sin excepción, tenían la misma marca verde brillante en el cuello. Los ojos de estas personas estaban vacíos, inexpresivos. Era como si ya no fueran ellos mismos, como si estuvieran controlados por algo mucho más grande y siniestro. ¿Qué está pasando?, susurró Ana con la voz llena de miedo. Pedro dio un paso atrás, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. Todo estaba mal. Las marcas, los comportamientos extraños, los susurros que parecían seguirlos desde la fiesta. Estaban rodeados. Y, en ese momento, Pedro estuvo seguro de que el peligro no estaba solo en la fiesta. Estaba en todas partes. El terror los envolvió por completo y de repente se dieron cuenta de que no había ningún lugar al que huir. Las marcas verdes, como una infección, se estaban extendiendo. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.